es posible que la definición en el caso particular de la alimentación sería que 27 millones de habitantes no están ejerciendo ese derecho. Estaría por cuestionarse si esa definición corresponde o no, pero inclusive quién es el que no ejerce, ¿no? Gracias. Javier. Sí. Gracias. Bueno, desafortunadamente no me tocó preguntar inmediatamente después de Jorge Eduardo. Mi inquietud está ubicada justamente en el mismo terreno, con algunos elementos adicionales. En particular sobre el caso de la tribu Yaqui, independientemente de todo lo que está en el cuerpo jurídico, hay un tratado firmado por Álvaro Obregón con la tribu Yaqui, con la nación Yaqui, ¿verdad?, que fue ratificado por el presidente Echeverría, además también. Y no sé que exista por ahí ninguna sentencia que declare nulos, que declare nulas esas circunstancias, de manera que ahí, encima de los conflictos jurídicos que plantea la legislación existente y la novedosa, existe esta circunstancia particular, ¿verdad? Pero luego viene el problema de los conflictos de leyes y de una relativa inconstitucionalidad de algunas leyes vigentes en atención a las nuevas disposiciones constitucionales. Un caso específico en esa materia es el de la Ley Nacional de Aguas, ¿verdad? Bueno, de la propia Constitución deriva, es decir, se establece en la propia Constitución que las aguas superficiales y subterráneas son propiedad de la nación, pero eso se desarrolla amplísimamente en la Ley Nacional de Aguas, que no es federal, es Nacional de Aguas. Y viene entonces la conflictualidad de esto con el derecho de acceso al agua, ¿verdad?, para los individuos y yo creo que por inferencia también para las comunidades. De manera tal que en qué medida le cumple a la Suprema Corte el señalarle a los otros dos poderes que existen este conjunto de contradicciones que es necesario ya resolver, ¿verdad? Eso vale para la legislación minera también, por supuesto, y algunas otras más, ¿no? Sí, allá al fondo, Edgar Ramírez, y le damos nuevamente la palabra al ministro. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es evidente que estos cambios constitucionales tienen fuertes implicaciones para la política pública y unas cuestiones que preocupan en esta transición de, digamos, derechos sociales aspiracionales, como se marcaba en la Constitución del 17, a derechos sociales efectivos, como se pretende con estos cambios constitucionales. No sé si estos resultan positivos en el sentido de que empoderan a la sociedad para la exigibilidad de estos derechos sociales. No obstante, también debemos de ser conscientes de la imposibilidad fáctica para dar respuesta o satisfacer plenamente cada uno de estos derechos sociales a cada uno de los ciudadanos. En este sentido, ante esta imposibilidad de cumplimiento inmediato, existen algunas limitantes o candados, digamos, en el marco normativo que nos permitan dar respuesta gradual, o por ejemplo, tengo algunas dudas sobre hoy en día cuál es el grado de exigibilidad de esos derechos sociales, si se pueden hacer a través de estos juicios de amparo, y por otra parte también es si la autoridad, tanto judicial como los diseñadores de políticas, deben de marcar ciertos límites en los compromisos que adquiere el Estado para un desarrollo más ordenado. También si se contempla la priorización de derechos sociales. Por ejemplo, no es lo mismo satisfacer el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, que a lo mejor atender las cuestiones de vivienda, donde el grado de apropiación de los beneficios es más de carácter individual, ¿no? No sé si sean algunos ejes o condiciones que se deben tomar en cuenta para el diseño de política. Gracias. Bueno, yo creo que las tres preguntas tienen una parte muy en común, y es la relación entre lo que dice la Constitución
y el resto de los órganos del Estado. A ver, imaginemos un derecho como el derecho a la protección a la salud. Si yo abro la Ley General si veo el enunciado simplemente dice, los mexicanos tienen un derecho a la protección a la salud, muy bien, y déjeme poner esta metáfora, ¿es un derecho el constitucional de este tamaño o de este tamaño? Eso no lo dice la Constitución, simplemente dice un derecho a la protección. La forma tradicional de ver el problema es esta: el tamaño del derecho está definido por lo que el legislador haya puesto en la Ley General de Salud. Si ustedes ven el artículo 3, dice, el derecho a protección consta de esto, y se hacen los enunciados. Y luego dice el 10, a la federación le corresponde esto y a los estados le corresponde esto otro. Muy bien, entonces uno podría decir, bueno, al final del día, el derecho constitucional es tan grande o tan chico, y eso tiene que ver con minas, con aguas, con todo lo que ustedes han preguntado, como lo define el legislador, pero yo creo que no es el entendimiento. El derecho de protección a la salud, así sea un enunciado muy general, es determinado en su tamaño por los tribunales que tienen a su cargo la protección del derecho a la salud o de agua o cualquier otro que ustedes quieran. Estoy ahorita, por ejemplo, nada más con esto. Yo creo que esta es la sustancial diferencia entre el entendimiento de los derechos sociales como normas programáticas, que serán del tamaño que el legislador los ponga en razón de los presupuestos que les asignen, a decir, hay un derecho constitucional que va a definir en su tamaño el juez que le corresponde en el amparo. ¿Cómo es la narrativa general de un juicio de amparo? En estos sentidos. Yo, fulano de tal, habitante del territorio nacional, etcétera, con domicilio tal y cual, lo que ustedes quieran, considero que la acción tal o la omisión tal de la autoridad es violatoria de mi derecho humano, ejemplo, a la protección a la salud. Supongamos que yo voy a los servicios médicos y me dicen, fíjese que el padecimiento de usted o el tratamiento que le corresponde no está previsto en la Ley General de Salud. Y entonces, ¿qué digo yo? Uy, pues qué pena, se le olvidó al legislador o no tenía dinero el legislador, etcétera. Yo creo que esta no es la forma, justamente en esta nueva narrativa constitucional, no me la estoy inventando yo, de enfrentar el problema. El tema más bien es, señores jueces, ¿ustedes creen que eso que no está en la legislación o eso que no está en el presupuesto sí forma parte de mi derecho? Sí, pues entonces condene a la autoridad que lo ponga. ¿Y de dónde saca la...? Pues no sé. Yo digo, ¿para qué andan poniendo tantas cosas alegres en la Constitución? Es que este es el problema de fondo. O si no se endeude, que amplíe la base o escalone las tasas. Digo, hay muchas soluciones, no nomás endeudarse. Yo sé que Rolando es muy buen economista, pero hay otras soluciones que él también las conoce. Entonces estableces, regresamos a tasas progresivas. Hay muchas formas, pero el tema general aquí es ese. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos el tamaño del derecho es el tamaño que establece el legislador, ¿cuál es la diferencia entre Constitución y ley? Ninguna. Nosotros simplemente estamos diluyendo la Constitución en la ley. Y el sentido aquí no es ese, es el sentido tiene, el derecho tiene un elemento propio. Ya sé que aquí no, y algunos ministros han intentado introducir este concepto, pero por ejemplo en la Constitución española dice un artículo, el 53 por si a alguien le interesa, que dice que los derechos tienen un contenido esencial. ¿Qué quiere decir que tenga un contenido esencial? Que ese contenido del derecho no es degradable, déjenme usar esta expresión, por el legislador, sino que ese contenido es protegible por el juzgador. Y yo creo que es el tema absolutamente central en esa misma materia. En relación a lo que pregunta la maestra, yo creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Por supuesto, ustedes van a decir, para que eso suceda tienen que ir muchas personas a promover muchos juicios y las autoridades recibir muchas condenas. Bueno, eso sí, esa es la mecánica individual de los litigios en lo general. Tenemos también ya unos nuevos amparos colectivos, no los quise mencionar para no hacer aquí una cosa muy complicada de muchas cosas técnicas, pero eso también existe la posibilidad. Pero creo que lo esencial aquí es el asunto no es disponible el derecho por el legislador, porque el derecho tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene una función que es propia del derecho. Y entonces yo creo que sí se hacen operaciones jurídicas completamente diversificadas a lo que acontece. Les pongo nada más el caso del penal. El caso del penal es bien interesante, parece un caso menor y no lo es.
Y el jefe de la prisión dijo, sí, efectivamente tengo una sobrepoblación, cosa que seguramente es verdad, y los manda a estos señores a Veracruz. Nosotros ordenamos que de Veracruz los regresen a Zacatecas. Regresan estas personas. Ellos pudieron, no lo hicieron, pero pudieron haber presentado un amparo en que dijeran, oiga, ya nos regresaron, pero las condiciones que dice el artículo 18 para efectos de que nosotros estemos en las prisiones bien y además estemos en posibilidad de reinsertarnos no son las que están prevaleciendo en la prisión. Queremos que se hagan otras cosas en la prisión. Vamos a suponer que se hubiera sido el amparo y vamos a suponer que la Corte hubiera condenado. Necesitan estos señores un servicio médico, no porque lo digamos nosotros, porque nosotros creemos que eso es lo que dice el artículo 18, que por lo demás lo dice. Educación, servicios médicos, una serie de cosas. La Corte no puso eso. Yo con mis amigos muy conservadores que tengo, le digo, bueno, ¿pero qué nosotros pusimos eso en la Constitución? Yo no soy constituyente. Yo simplemente digo, ¿qué dice el texto? ¿Que sí o que no? Que sí. Bueno, pues entonces le garantiza a la persona, porque si no, entonces otra vez es la degradación del derecho en términos de la operación política, no de la racionalidad jurídica que se pretende imponer precisamente sobre la operación política. Yo creo que esta es la diferencia sustancial en ese mismo sentido. ¿Que esto va a ser largo? Pues sí. ¿Que esto van a ser una serie de juicios? Pues sí. ¿Que esto va a tener un poder transformador? Pues sí. Pero pues es el modelo que hay y que hoy hay en varios países precisamente para lograr esta misma cuestión. Y lo mismo pasa en agua, que preguntaba el maestro Alejo. Es el mismo programa. ¿Por qué? Porque en este asunto que atrajimos, la pregunta es, ¿verdad que ya, y este es el tema concreto, ¿verdad que ya condenaron a la autoridad, no nosotros, un tribunal colegiado, a que satisfaga mi derecho al agua? Sí. Ahora bien, ¿cómo se satisface mi derecho al agua? El caso concreto es esta persona tiene, por lo que yo leí, apenas es un asunto que estamos atrayendo, le dan agua creo que 2 veces a la semana durante 2 horas. Hombre, entonces la pregunta es, oiga, ¿con eso se satisface el tema? No en razón de lo que diga la ley de aguas, en razón de lo que diga la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Previsiblemente verá qué piensa la Corte que la Constitución o los tratados internacionales disponen en materia de agua y establecer una condena. Oiga, es que hay que poner un tubo de no sé cuántos metros. ¿Para qué andan poniendo cosas en la Constitución que luego no entienden? Entonces, hay que poner un tubo con una llave, etcétera. Ese va a ser el caso. Es un caso sumamente interesante en este sentido. El de prisiones, insisto, se pudo haber seguido, ya no se siguió. Estas personas regresaron a Zacatecas, que es lo que le interesa, pero pudo haberse iniciado un diálogo, imagínenselo ustedes, y ¿verdad que también tengo derecho? No, a esto sí, a esto no, a esto sí, hasta que se va configurando una cuestión en este mismo sentido. Hay algunos ejemplos en otros países donde tienen esta misma cuestión. Y yo creo que lo que se está haciendo, y usted lo decía, es un empoderamiento de ciudadanos. Se está transfiriendo a la persona que considera que su derecho ha sido violado para que esta persona lo plantee. Pero no lo plantea en abstracto, sino a través de un proceso, el del amparo nuevo, o a través de los controles difusos que se han ensanchado enormemente. Entonces tampoco es decir, todos estos derechos los tengo que meter en un tubo. No. El tubo también se hizo grande para que quepan más fácilmente o puedan correr más fácilmente esos mismos derechos. Está abierta para preguntas. Rosa María, por favor. Gracias, ministro, por su charla. Y una pregunta en relación con el derecho a la vivienda. Habiéndome adentrado por necesidad de una presentación en el tema, vi que había una indefinición entre lo que se plantea en fuentes internacionales como un derecho que es de la persona, a lo que dice la legislación mexicana de un derecho que es de la familia, y luego vi que entre juristas pues hay mucha discusión acerca de la familia como ente, en que dicen, bueno, es extrajurídico
es algo que creo que leí en la ministra Sánchez Cordero, en algún trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero entonces me pregunto, si la Constitución dice toda familia tiene derecho a una vivienda y el derecho lo quiere hacer efectivo una persona, ¿lo puede hacer? Y si lo puede hacer una persona, puede acudir en lugar de a la legislación nacional, se puede ir directamente a un tribunal externo aduciendo que aquí no se le atiende, o es necesario recurrir, como usted mencionaba hace un momento, a una acción colectiva para poder tener algún viso de posibilidad de éxito. Sí, Sara María, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias igualmente por su presentación. Y yo lo que quisiera es pedirle un comentario acerca igual de uno de los derechos que es sociales, que es el derecho al trabajo, porque creo que es uno de los que hay mayor problema en cuanto a su contenido, ¿no? De qué es lo que se debe entender como derecho al trabajo. Y creo que también que es uno de los que la Constitución es bastante parco al respecto, sobre todo en una materia más prestacional, que era como usted decía, ¿no? Porque se habla del derecho a un trabajo socialmente útil únicamente y que el Estado debe promover acciones para generar empleos y ya. Y por otro lado, sí se habla, por ejemplo, de la regulación de las jornadas, etcétera, ¿no? Pero no en cuanto al tener un empleo y después que este empleo no sea precario. En ese sentido, por ejemplo, la OIT pues sí ha avanzado muchísimo más en cuanto a la definición de qué es lo que se tiene que considerar como trabajo decente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad ahí de introducir ese tipo de instituciones o de lineamientos de organismos internacionales en una decisión jurídica, ¿no? Y nada más un comentario, también hay la importancia del conocimiento de estos elementos, ¿no? De salud, de educación, como derechos sociales por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que busque también la manera de hacerlos exigibles, porque hay una encuesta, por ejemplo, de la Cámara de Diputados sobre conocimiento de derechos sociales y es conocimiento muy bajo y las personas no consideran estos elementos como derechos, ¿no? Entonces, un poco la necesidad, pues, de que la ciudadanía también esté consciente de esta situación. Dos cuestiones. Sí, a ver, yo no puedo venir aquí a darles consejos. Yo en 5 años estoy desempleado. Entonces, en 5 años vengo y encantado de la vida y hacemos aquí muchas cosas, pero así como decirles, miren, promuevan, sí, eso sí está un poco complicado, me meto en muchos líos. Pero hay varias cuestiones en este caso. Primero, si quiere uno ir a los tribunales internacionales, sí tiene uno que agotar las instancias nacionales porque los internacionales son subsidiarias del Estado mexicano. Entonces, ahí desde luego ese es este tipo de problema. Segundo, hay algunas decisiones bien interesantes, por ejemplo, hay una de la Corte Europea de Derechos Humanos, de cuál es el espacio mínimo que se requiere para